la participación de la doctora Sandra Villa para la conferencia Aplicación de estándares internacionales en el proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Antes de dar inicio a esta conferencia, permítanme darles unas breves indicaciones. Si bien es cierto que se les ha permitido el acceso desde las 17 horas, el registro de asistencias recién se comienza a tomar a partir de las 17:30. Y a partir de ese momento, ustedes deben de acumular el porcentaje del 90% para tener derecho a la certificación. Los certificados se pueden generar 20 días después de concluida esta conferencia. Entonces hay mucho tiempo para efectuar el pago. No es necesario que el pago lo efectúen inmediatamente, sino tienen este plazo de 20 días posteriores. No es necesario también que lo remitan al correo, sino ustedes mismos van a poder generar este certificado en nuestro sistema de gestión académica. La recomendación que les hacemos, por favor, es que cuando ingresen pongan vuestros nombres y apellidos completos, el número de vuestro DNI de manera correcta, porque puede llevar a confusión y podamos certificar a otro discente que puede tener un nombre parecido. Luego de estas indicaciones, vamos a empezar esta conferencia y permítame, por favor, hacer la presentación de nuestra expositora, la doctora Sandra Natalie Villompir. Ella es abogada por la Universidad Nacional del Altiplano, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional del Altiplano. Se ha desempeñado como docente de post y pregrado en la Universidad Nacional del Altiplano. Es docente de la Academia de la Magistratura. Actualmente se desempeña como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Es autora de diversas publicaciones de especialidad relacionadas con esta temática. Dejo con ustedes a nuestra expositora para el desarrollo de la conferencia virtual Aplicación de estándares internacionales en el proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, doctor Arturo. Muy buenas tardes con todos los colegas asistentes. Bien, agradezco, doctor Arturo, su presentación. Y bien, sin más preámbulo, vamos a pasar a ya iniciar con la conferencia que se me ha encomendado. Doctor, si me confirma si se ven las diapositivas. Sí se ve, doctora, si lo puede hacer en modo de presentación. En la parte de abajo, perfecto, ahora sí está bien, doctor. Listo. Bien, ok. El día de hoy, bueno, el tema que me han pedido dictar en esta conferencia es la aplicación de estándares internacionales en el proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pero antes de abordar específicamente o citar varios de estos estándares internacionales, considero pertinente que en primer lugar podamos entender el por qué aplicamos dentro de nuestro país estos estándares internacionales, cuál es el sustento y cuál es el fundamento para poder aplicar estos estándares. Y esto tiene su origen en el proceso de internacionalización de los derechos humanos, que es un proceso histórico, como conocemos, sobre el cual vamos a dar grandes rasgos, o a grandes rasgos vamos a dar algunos alcances, y sobre todo tendríamos que ver estos cuatro acápites o pautas para poder entender no solamente el porqué de la aplicación, sino el por qué su aplicación es obligatoria y en qué medida podría afectar al Estado peruano el no aplicar estos estándares. Para ello vamos a ver el paso del Estado constitucional a un Estado convencional, la incorporación de tratados y estándares internacionales a nuestro ordenamiento interno y además las obligaciones de los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo que es derechos fundamentales de las mujeres, habida cuenta que ese es el punto central de esta conferencia, para finalmente abordar y ya desarrollar algunos de los estándares internacionales que han sido desarrollados sobre todo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien,
¿Cómo es que pasamos de la concepción de un Estado constitucional a un Estado convencional? Esto básicamente ha sido producto del punto de quiebre histórico, como todos conocemos. Este proceso de internacionalización de derechos humanos se ha dado a raíz de las guerras mundiales que hemos tenido en nuestro, bueno, en el mundo, y que finalmente han desencadenado dentro de estos episodios históricos en graves violaciones a los derechos humanos. Violaciones a derechos humanos que no se han perpetrado únicamente en relación a dentro de un Estado, sino que al tratarse de guerras mundiales, obviamente han tenido una participación de diversos países, como todos conocemos, y por ende se han perpetrado estas violaciones producto de agentes, las Fuerzas Armadas de otros países extranjeros. Estando a esta problemática y a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, con todo el las consecuencias nefastas que han traído para el mundo y en general, sobre todo para los derechos humanos de ciertas poblaciones que han sido más golpeadas, sobre todo en la población judía en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se vio la necesidad de evitar que episodios históricos de esta naturaleza, como las bombas atómicas, vuelvan a ocurrir en el mundo. Siendo ello así, todos conocemos por historia que se crea la organización, se crea la ONU a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual en la creación de estos organismos internacionales se agrupan todos los países en un fin conjunto y universal. Para ello y para alcanzar este fin, se dan ciertas normativas internacionales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos en 1948, en el mismo año también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esto a nivel mundial. Entonces, es en ese momento en que pasamos a esta concepción internacional de los derechos humanos. Ya no hablamos solamente de un Estado constitucional, sino de un Estado convencional, porque la unión de los países en la OEA, en la ONU, pues establecen ciertas obligaciones para que este tipo de organizaciones puedan funcionar. Con lo cual se establecen en estas cartas y en todas las convenciones y tratados internacionales ciertos estándares de respeto mínimo a los derechos humanos que deben observar los países que conforman parte de estas organizaciones. Pero no solamente se crean estos estándares, sino que se tienen también que crear ciertos procedimientos para que se puedan cumplir estas obligaciones eh, internacionales a las cuales se obligan los estados parte, con lo cual también se crean ciertos mecanismos de tutela jurisdiccional efectiva internacional. También, además y posteriormente, se crean ciertos bloques de defensa de los derechos humanos, en nuestro caso, en América, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que bueno, sabemos no alberga a Canadá ni Estados Unidos, ¿no? Y también existe el sistema europeo, el sistema africano de derechos humanos. Entonces, en nuestro sistema interamericano de derechos humanos se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se aprueban las facultades y funciones que tiene cada una de estas entidades, la forma de elección de sus miembros, y con ello y para ello también se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la convención que va a regir sobre todo las obligaciones estatales para los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y que también forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de estos también sujetos a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se instala posteriormente en el año 79. Entonces, es así que pasamos de una concepción de un Estado constitucional a un Estado convencional. Ahora,
cómo es que dentro de nuestro ordenamiento interno, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y con sujeción a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que nos obligamos a cumplir no solamente los tratados internacionales, sino también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con ello también los estándares internacionales. En la Constitución o en nuestra Constitución tenemos básicamente dos normas que coadyuvan a ello. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y el artículo 55 de la Constitución Política. Esta cuarta disposición final, como sabemos, pues impone la obligación de que pueda realizarse la interpretación de los derechos humanos acorde con los tratados internacionales. Y cuando estos tratados internacionales se refieren a materia de derechos humanos, entonces, en virtud del artículo 55 de la Constitución, estos tienen rango constitucional, no solamente rango legal. Esto en materia de derechos humanos. El Tribunal Constitucional lo ha reconocido también así. Acá les cito dos de estas sentencias en las que el Tribunal Constitucional establece que todo este bloque de convencionalidad constituyen un parámetro de constitucionalidad, habida cuenta que sirven para interpretar los derechos y libertades que están reconocidos en la Constitución y que en gran parte también vemos o sabemos que tienen un origen de carácter internacional. El Tribunal Constitucional también ha señalado que el Estado debe adherirse a la interpretación que realizan los órganos supranacionales en relación a la protección de derechos humanos, particularmente y específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo el Tribunal Constitucional a la Corte Interamericana el rol de guardián último de los derechos en la región. Si ello es así, queda claro, lo ha establecido, lo ha reconocido ya el Tribunal Constitucional, que los tratados internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares internacionales contenidos en estos, pues forman parte de nuestro derecho interno, coadyuvan a la interpretación de los derechos humanos en el país y que nosotros como país debemos adherirnos a la interpretación que realizan estos organismos internacionales. Más recientemente, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional también tiene esta misma lectura, que el contenido, los alcances de los derechos constitucionales tienen que interpretarse de conformidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también a todos los demás tratados sobre derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no solamente a estos tratados o normatividad internacional, sino que también este código señala que se debe interpretar el contenido y los alcances en función a las decisiones que adoptan los tribunales internacionales, dando inclusive un alcance mayor porque no solamente considera la interpretación de nuestro sistema interamericano, sino también de los otros sistemas que existen en el mundo de derechos humanos como el sistema europeo o el africano. El Código Procesal Constitucional también indica que en caso exista una incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, nótese esto, una norma convencional y constitucional, debe aplicarse el famoso principio de subsidiariedad o pro persona. Por ende, se tendrá que preferir cuál sea la norma dentro de estas dos que favorezca más el ejercicio de los derechos de la persona y los derechos humanos. Ahora, ¿por qué nuestro país, además ya de estas normas que hemos visto, tiene la obligación de cumplir? Bien, sabemos ya que es parte de nuestro ordenamiento interno, que estamos sujetos. Sin embargo, y ya con más detalle, para ver cuáles son las obligaciones genéricas en torno a esta normativa internacional, citaremos el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este artículo 1, el punto 1 sobre todo,
Vemos que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas de su jurisdicción sin discriminación alguna. Diversos motivos nos coloca la Convención, y nótese que en este punto la Convención no menciona ni género ni mujer. Y en el artículo 2 también establece la obligación de los estados de que puedan adoptar medidas legislativas para garantizar estas obligaciones. Las obligaciones que reconoce esta convención y que vamos a ver después también están reconocidas ya en materia de género en lo que es la Convención Belém do Pará o el CEDAW. Debemos entenderlas de la siguiente forma. La obligación de promover, que es la obligación es del Estado, de sensibilizar no solamente a los agentes estatales a todo nivel, sino también sensibilizar a la población para que se pueda respetar, priorizar los derechos humanos. El Estado también se obliga a respetar. Ello implica que está prohibido de poder ejercer cualquier acción que pueda afectar los derechos humanos de las personas o que puedan obstaculizar que estos derechos se ejerzan con normalidad. También tiene el deber de proteger, con lo cual debe asegurarse que los ciudadanos de nuestro Estado no sean pasibles de vejaciones o vulneración de estos derechos humanos. Garantizar, con lo cual no solamente adquiere o se obliga a esta acción omisiva de respetar, sino que también está obligado a realizar acciones objetivas que permitan ejercer los derechos humanos. Además, se obliga a prevenir esto a través de acciones objetivas y generalmente esto de manera primaria, ¿no? Antes de que se cometa cualquier acción de vulneración de derechos humanos. Ahora, si estas vulneraciones o estas acciones vejatorias de los derechos humanos ya se cometen, tiene la obligación de investigar. Esta investigación tiene que ser de oficio. No es necesario, inclusive, que exista una denuncia de parte, y en este punto existen estándares que vamos a ver, como la debida diligencia más adelante. Finalmente, tiene la obligación de sancionar, y a esto agregaríamos la obligación de reparar, por el cual no solamente el Estado tiene la obligación de imponer una pena o una medida de seguridad, sino que además debe garantizar que esto en el futuro no se vuelva a repetir, con lo cual existe una amplia gama de medidas que se pueden adoptar también para garantizar una reparación integral, que ese es un estándar que también se ha establecido a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahora, en concreto, en relación a las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos de las mujeres, qué duda cabe, bueno, las principales convenciones que se han dado es la Convención de CEDAW y la Convención Belém do Pará, que es la más reciente. Vamos a coger el artículo 7 de la Convención Belém do Pará para un poco esbozar cuáles son las obligaciones de los estados partes de la Convención Belém do Pará en relación al respeto de derechos de las mujeres. Como vemos, en el artículo 7 se ha establecido toda una amplia gama de obligaciones estatales. Primero será el abstenerse de generar cualquier acción que pueda dañar los derechos de las mujeres, y obviamente esta abstención y esta labor se tiene que trasuntar en todos los agentes del Estado o del gobierno en todos los niveles, evitando no solamente acciones vejatorias, sino incluso prácticas que pudiesen percibirse para algunas personas como neutrales, pero que a veces no lo son. Otra de las funciones o deberes a los que se ha sometido el Estado peruano es actuar con debida diligencia. Esta debida diligencia, como vamos a ahondar más adelante, se aplica tanto en la prevención, en la investigación, como en la sanción de casos o violaciones a los derechos humanos de la mujer. Incluir en la legislación interna normas en todas las áreas del derecho que sean necesarias para esta labor de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Adoptar medidas jurídicas
para combinar al imputado o al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar o poner en peligro a la víctima. Esto básicamente a partir de las medidas de protección, que es la otra medida señalada, ¿no? Estas medidas de protección tienen que ser apropiadas, tienen que estar legisladas y además el Estado debe obligarse a modificar o a poder derogar cualquier tipo de ley, reglamento e incluso práctica consuetudinaria que pueda afectar estos derechos. Además, el Estado está obligado a establecer procedimientos que sean eficaces para garantizar la correcta protección de las víctimas. Finalmente, que puedan las víctimas acceder a a una adecuada reparación del daño. Y cualquier otra medida, sea legislativa o de otra índole, que sea necesaria para hacer efectiva la Convención Belém do Pará. Entonces, como vemos, este es el origen de las obligaciones estatales del Estado peruano para el cumplimiento de estos estándares internacionales. Y ahora sí, pasemos a definir lo que son los estándares internacionales. En general, porque vamos a encontrar estándares internacionales en materia de género, pero también existen estándares internacionales en materia de derechos políticos, libertades políticas, libertad de expresión, en materia de Estado democrático, etcétera, ¿no? En general, los estándares internacionales representan orientaciones generales cuya función es proveer mínimos de protección que deben ser respetados por los estados. Resalto esta palabra de mínimos. Estos estándares es lo mínimo que se exige a los estados parte para garantizar el adecuado, efectivo ejercicio de los derechos humanos. Con lo cual, obviamente, es posible y lo deseable debiese ser que la normativa nacional incluso esté por encima de estos estándares internacionales, porque los estándares internacionales es lo mínimo exigible. El objetivo de estos estándares es definir el contenido, desarrollar el contenido de todos los instrumentos internacionales para que los estados puedan dar ciertas medidas legislativas, puedan dar medidas preventivas, políticas estatales que puedan tener y priorizar estos extremos o estos estándares que son los mínimos exigibles. ¿Con qué finalidad? Para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. En tal sentido, se convierten en una obligación de conducta a los cuales estamos sometidos los estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que conformamos parte del sistema interamericano. Esto, como ya lo hemos visto, en virtud del artículo 1.1, el 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también podríamos citar el 26 y el 27 de la Convención de Viena, que establece la obligación del pacta sunt servanda, como sabemos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de estos estándares internacionales? ¿Dónde están contenidos los estándares? Están contenidos, como ya hemos estado viendo, en los tratados interamericanos o internacionales de derechos humanos, la CAT, Belém do Pará, el CEDAW, pero además los protocolos, y en general, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de Personas Discapacitadas, la prohibición de todas las formas de tortura, etcétera. También, y además de estas fuentes normativas, las encontramos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún en los casos en los que el Estado peruano no sea parte, aunque de esto difiera actualmente el Tribunal Constitucional. También se encuentran en el conjunto de decisiones, informes temáticos, informes de país y otras recomendaciones que ha adoptado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada una de estas citas les estoy precisando, como pueden ver, en letra pequeña, la fuente de cada uno de estos estándares para que, si ustedes gustan, también los puedan revisar o buscar.
Ok, entonces, con base a lo dicho hasta el momento, lo que encontramos es que esta legislación internacional convencional ha venido a lo largo del tiempo mm, generando y orientando la legislación en nuestro país, en particular en lo que es la legislación en materia de género, porque es a partir de estas obligaciones y de esta normatividad internacional, de estas sentencias emitidas por la Corte Interamericana, que también han tenido su evolución, como vamos a ir viendo, que el Estado peruano va adoptando ciertas medidas legislativas, como vemos en esta línea de tiempo, ¿no? A partir, por ejemplo, de la recomendación de la CEDAW, la número 19, se modifica el Código Penal, por ejemplo, eliminando la tratativa del delito de violación sexual o considerarlo como un delito de naturaleza privada y pasa a ser un delito de acción pública, ¿no? O esta eximente del matrimonio que recién se da en el año 1999, aun cuando la CEDAW y la Convención Belém do Pará son anteriores a esta, con lo cual vemos cómo esta normativa internacional va permeando en la normativa nacional. Otros ejemplos serían la regulación del delito de feminicidio en el año 2013 en nuestro país como un tipo independiente. Esto a partir de la recomendación y el estándar que se establece en el caso de Campo Algodonero en el año 2006. O considerar y también cambiar el tema de la regulación de la trata de personas, esto o cómo se considera la explotación sexual y que esta, por ejemplo, no implique necesariamente un contacto físico. ¿Dónde está su origen? En la sentencia del caso penal Castro Castro versus Perú, que es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género. Entonces, en esta línea de tiempo observamos cómo estas sentencias, parámetros, estándares han venido orientando no solamente la normativa nacional, sino también acuerdos plenarios, como el Acuerdo Plenario 1/2016, que da los primeros esbozos en relación al contenido del delito de feminicidio en nuestro país. O la regulación del delito de agresiones en contra de la mujer o integrantes de grupo familiar que se produce en el año 2017, incorporando el artículo 122b del Código Penal. Todo esto también en función de los estándares internacionales que ya para ese momento habían regulado los conceptos de la violencia doméstica, violencia de género y los alcances de este tipo de violencia. Más recientemente vamos a encontrar que la Corte Interamericana ha venido desarrollando dentro de esta línea jurisprudencial de protección de poblaciones vulnerables. Las últimas sentencias que encontramos son sentencias referidas a casos de interseccionalidad, como el caso de Guzmán Albarracín versus Ecuador en el año 2020. Este caso se trataba de una adolescente de 15 años que fue víctima de agresión sexual por parte de un profesor suyo, con producto de lo cual resulta embarazada y finalmente por toda la presión y por toda la revictimización que se le genera, termina suicidándose. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya se aborda el concepto de interseccionalidad. La primera sentencia de la Corte Interamericana en materia de interseccionalidad es el caso González Yuy versus Ecuador en el año 2015. Ahora, en materia de derechos de la comunidad LGTBIQ, que también es otra de las líneas jurisprudenciales que viene desarrollando la Corte, también tenemos casos como Atala Rifo en el año 2012, que es la primera sentencia que se desarrolla en ese extremo, y más recientemente, pues el caso Azul Rojas Marín versus Perú, y el caso Vicky Hernández, que ya habla del feminicidio en agravio de una mujer transgénero, reconociéndose que la Convención Belém do Pará de Protección de la Mujer también alcanza a las mujeres transgénero. Bien, entonces esta
a grandes rasgos, es la evolución que ha venido sufriendo la normativa internacional, los estándares internacionales y cómo esto ha afectado y ha impactado en las medidas legislativas de nuestro país. Con lo cual vemos que las medidas legislativas del país en materia de género se han dado a partir del desarrollo convencional de materia de género. Como les indicaba, estándares internacionales vamos a encontrar o tenemos que observar en una multiplicidad de situaciones, tanto en la labor legislativa, en la labor judicial, también en la labor estatal en general, lo que alcanza a la labor de la Policía Nacional del Perú, inclusive bueno, el Ministerio Público e inclusive a otras entidades estatales como la RENIEG, por ejemplo, en lo que es materia de derechos de personas LGTBIQ. Sin embargo, no vamos a ahondar en ese tema en esta conferencia, dado el tiempo reducido con el que contamos. Estos son algunos ejemplos o algunos puntos sobre los cuales se han desarrollado estos estándares internacionales. Para efectos de esta conferencia, vamos a abordar los puntos que considero más importantes en nuestra labor de jueces y fiscales y también de parte del Ministerio Público y del Poder Judicial y personas relacionadas con la administración de justicia. Esto es, primero, el tema de la aplicación del enfoque de género a grandes rasgos, el tema de conceptos de lo que es violencia de género y cómo ha venido evolucionando esto, la aplicación en estereotipos de género, la aplicación del deber de debida diligencia y la valoración probatoria, que son los estándares que he escogido para esta conferencia que considero impactan más en nuestra labor. Primero, en relación a la perspectiva de género, y es que no podemos aplicar estos estándares internacionales sin que antes tengamos clara la noción del enfoque o perspectiva de género y cómo es que ello es necesario y obligatorio para nuestra labor en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Ya sabemos, este enfoque de género visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres y niñas en relación a los varones, siendo una herramienta clave para combatir esta discriminación social de la cual aún son víctimas las mujeres, siendo esta una herramienta para combatir la discriminación pero además para generar políticas públicas estatales que puedan rechazar y erradicar esta forma de violencia. Ahora, la Comisión Interamericana ha instado a los estados parte a aplicar el enfoque de género, ello en el diseño de estrategias. Estas estrategias también están orientadas no solamente al tema de investigación, reparación, sanción de este tipo de actos, sino también a la promoción de masculinidades positivas. Esto en relación a las funciones, a la obligación de prevención que ya hemos visto. Y es que esto es sumamente importante porque la aplicación de enfoque de género y en general la erradicación de la violencia de género no es solamente labor de las mujeres. No solamente es labor de las juezas, de las fiscales, no, también es labor de todos los varones y la sociedad en conjunto. Para ello, la importancia y la comisión resalta la importancia de sensibilizar a la población en general, pero sobre todo a los padres, educadores, cuidadores, los que están a cargo de la educación de las nuevas generaciones, porque solamente así vamos a lograr erradicar este flagelo, ¿no? Entonces, en materia de la administración de justicia, ya sabemos, el enfoque de género está plasmado en el protocolo de administración de justicia con enfoque de género que ha sido actualizado el año pasado, el año 2023, y establece ciertos pasos para los jueces para poder sentenciar, sancionar un hecho con enfoque de género. No es el objeto de esta conferencia, así que no voy a ahondar en ello, pero si más adelante alguien tuviese una pregunta al respecto, encantada de responderla. Bien, pasemos al segundo bloque de estándares sobre los estereotipos de género. Como indicábamos,
El enfoque de género implica, en primer orden, reconocer la situación estructural en la que nos encontramos y en la que se encuentran las mujeres en general, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce esta discriminación estructural de la mujer? Por la presencia de estereotipos de género en la sociedad en general, en todos, y me incluyo. Para que los varones no se sientan atacados, porque los estereotipos de género no son exclusivos de los varones, están presentes en todos y todas. Los estereotipos, como ya sabemos, son las preconcepciones de atributos o características que deberían ser ejecutados por hombres o por mujeres, ello en virtud a el sexo biológico que presentan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en múltiples sentencias, pero siendo la primera, el caso de Campo Algodonero, ha reconocido que los estereotipos de género son causa y consecuencia de la violencia de género. ¿Causa por qué? Porque como vemos y ya sabemos en la configuración típica de nuestros delitos a nivel nacional, son delitos de tendencia interna trascendente, o sea, el móvil del agresor imputado en un delito de feminicidio, lesiones contra la mujer por su condición de tal o agresiones, siempre será la voluntad de imponer un estereotipo de género o castigar el incumplimiento de un estereotipo de género, como ya ha sido señalado en el Acuerdo Plenario 9/2020. Sin embargo, además de ser causa, el móvil de estas agresiones o violaciones a derechos humanos de las mujeres, también se convierten en una consecuencia de la violencia de género, y esto relacionado con la función ya de los agentes estatales, porque, como les indicaba y como sabemos todos, los estereotipos pues están presentes en todos, incluidos fiscales, jueces, policías, peritos, abogados. Nos incluimos todos porque como parte de esta sociedad hemos crecido con esta presencia de estereotipos de género. Entonces, si es que nosotros como parte del sistema de justicia tenemos enraizados en nuestra forma de pensar, de creer, de ver el mundo, estereotipos de género, probablemente vamos a generar prácticas o nuestra práctica y función va a estar basada en estereotipos de género. La Corte reconoce que particularmente estas prácticas se presentan, sea explícita o implícitamente, en el razonamiento de las autoridades, en el lenguaje que utilizan, en la forma de proceder, en la atención de las víctimas de este tipo de delitos. Y es por ello que finalmente también decanta en una nueva causa de esta violencia, con lo cual cerramos el círculo vicioso, ¿no? Como les he indicado, la Corte ha resaltado el impacto negativo que tiene estos estereotipos no solamente en el acceso a la justicia, sino también, diría yo, en la sanción de este tipo de actos, con lo cual también impacta en el derecho de tutela judicial efectiva de las víctimas. Y todos los derechos que se contienen, desde el derecho de defensa, el derecho de debido proceso, pues los estereotipos de género pueden impactar y vulnerar estos derechos contenidos dentro del derecho de tutela judicial o de acceso a la justicia. Ahora, estos estereotipos impactan sobre todo y de manera más perniciosa en las personas o víctimas que resultan ser o que tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, niñas, mujeres trans, indígenas, migrantes, afrodescendientes con discapacidad. Y, bien, vamos a ver más adelante algunos ejemplos en relación a esta afectación, porque esta afectación de mayor gravedad a este tipo de víctimas vulnerables, pues también se engarza con los estándares internacionales referidos a la interseccionalidad. Antes de ello, veamos cómo estos estándares internacionales han coadyuvado al desarrollo de la comprensión de la violencia de género, estableciendo conceptos básicos.
Inicialmente, con la CEDAW en el año 81, se comprendía como violencia contra la mujer simplemente a la violencia, distinción, exclusión, restricción, basada en el sexo, adhiriéndose a esta concepción del sistema sexo-género, ¿no? Que hoy en día ya ha sido superado, con lo cual se creía que la violencia contra la mujer solamente estaba basada o, por ende, solamente podían ser víctimas de este tipo de violencia las mujeres en el sentido biológico. Esa era la lectura, al menos textual, que se tenía de la violencia contra la mujer en el año 81. Posteriormente, con la Convención Belém do Pará se supera esta definición y en el artículo 1 tenemos que debe entenderse por violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta basada en su género. Entonces ya superamos esta concepción del sexo biológico por el género, que resulta ser una construcción mucho más amplia. Ahora, también se reconoce que en esta convención que la violencia contra la mujer basada en género impide y anula ejercicios el ejercicio de derechos como la no discriminación, igualdad de protección ante la ley, vida, integridad, seguridad, libertad, dignidad, etcétera. Para la evolución de la comprensión y el contenido de estas convenciones, pues tenemos los comités de seguimiento, tanto de la CEDAW como el comité de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es la MESEGLI. Entonces, en estas recomendaciones que hacen estos comités, también tenemos desarrollo de los conceptos, de las definiciones, de las obligaciones estatales. Entonces, estas recomendaciones también forman parte de los estándares internacionales. En particular, y acá simplemente les cito dos también para evidenciar esta evolución del concepto de violencia contra la mujer. En la recomendación General 19 del Comité de la CEDAW, igualmente se mantenía esta denominación o esta definición de la violencia contra la mujer por ser mujer, haciendo alusión también al sexo biológico. Mientras que más adelante, en la Recomendación General 35, ya se cambia esta definición y concepción de violencia contra la mujer y se hace hincapié en que esta está basada en el género. En consecuencia, señala, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso y refuerza la noción de la violencia como problema social más que un problema individual. Ello estando justamente a la luz del enfoque de género, conscientes del alcance de esta problemática como un problema estructural de salud pública y no únicamente un problema de carácter privado conforme teníamos la concepción en el pasado, ¿no? Sin embargo, esta concepción de violencia contra la mujer por razón de género no se agota únicamente en el aspecto biológico, como ya hemos indicado. Y la Corte Interamericana, en el caso Peroso y otros versus Venezuela, Ríos y González, bueno, acá les cito las sentencias, ha sostenido que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de la Convención Belém do Pará. O sea, no debe considerarse como un caso de violencia de género a cualquier caso de violencia en contra de una mujer. ¿Por qué? Porque es necesario que esté presente como móvil de esta violencia la presencia de estereotipos de género. Solamente así estaremos frente a un caso de violencia producida por razón de género. Para ello, ya en el ámbito práctico, tenemos que verificar que esté presente el contexto de género en cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica, sexual, económica, en contra de una mujer. Y para esto, pues ya esto sí ha sido desarrollado ampliamente en el ámbito nacional a partir de los contextos contenidos en el artículo 108b del Código Penal, en el delito de feminicidio, pero también con el
Acuerdo Plenario 1/2016 y más recientemente con el Acuerdo Plenario 9/2019, encontramos el desarrollo de este contexto de género. Lo que implica, a grandes rasgos, y luego con las preguntas, si quieren, podemos ahondar un poco en ello, que no solamente se requiere que el móvil del acto de violencia de cualquier tipo del agresor esté basado en la presencia de un estereotipo de género que se pretenda imponer a la víctima, sino que también esto tiene que darse en una relación de asimetría de poder entre la víctima y su agresor. Ojo que esta asimetría de poder puede provenir de diversas causas o motivos, no solamente hablamos de una asimetría de poder en la esfera económica, sino puede ser originada en el ámbito emocional por la personalidad de la mujer, en el ámbito de costumbres, si estamos frente a un hecho que se produce, por ejemplo, en una comunidad campesina. Entonces, esta asimetría de poder tiene diversos orígenes, pero no basta solamente la asimetría de poder entre agresor y víctima, sino que también se requiere que, existiendo esta asimetría de poder, el agresor quiera utilizar la asimetría para imponer este estereotipo y con ello controlar a la víctima, lograr el sometimiento de la víctima. Cuando están presentes todos estos elementos, recién podemos hablar de que estamos frente a un caso de violencia de género. Por ello, no basta únicamente que la víctima sea una mujer, sino que estén presentes todos estos elementos que indico. Ahora, con base a ello, la Corte sigue avanzando en estos estándares y más recientemente ya hablamos no solamente de un enfoque de género, sino que hablamos de un enfoque de interseccionalidad. Este enfoque de interseccionalidad implica tener en cuenta que la discriminación contra la mujer se ve agravada cuando en esta víctima, esta mujer, concurren otras formas específicas u otras categorías sociales que por sí mismas ya generan opresión preexistente, basado también en prejuicios, estigmatizaciones, no en este caso por el género, sino por otras causas o por otras causas o por otras categorías sociales, como por ejemplo la identidad étnico-racial, el sexo, la religión, el idioma, opinión política, la edad, la orientación sexual, el aspecto físico, el nivel económico, nacionalidad, etcétera, ¿no? Este tipo de circunstancias o este tipo de factores de riesgo o categorías sociales de vulnerabilidad que confluyen en una persona requieren que los agentes estatales, que jueces y fiscales actuamos con un análisis interseccional. Esto tiene el objetivo de revelar todos estos factores que les estoy refiriendo como ejemplos y que podamos exponer los distintos tipos de discriminación que pueden confluir en esta víctima, en la que concurren en la que se intersectan esta multiplicidad de factores de vulnerabilidad y las desventajas a las cuales se somete esta víctima producto de esta intersección. Esto lo vamos a abordar con un ejemplo. Este es el caso de González Yuy y otros versus Ecuador. Les narro un poquito de este caso. Talía, que era esta niña, a los 5 años, Talía sufría de una enfermedad que generó que requiera de una transfusión sanguínea. Esta transfusión sanguínea la realizan en una ONG gratuita, porque Talía y sus padres, su familia en general, eran de una condición económica pobre, ¿no? Entonces, en Ecuador funcionaba esta ONG de forma gratuita. Las ONGs y en general en ese momento en que se produce la transfusión de sangre tenían la obligación de practicar exámenes a la sangre que iba a ser transfundida.
entre ellas el examen de VIH o la prueba de VIH para poder verificar que esta sangre que iba a ser objeto de la transfusión pues estuviera sana, ¿no? Sin embargo, esta ONG no realiza estos exámenes, le realiza la transfusión de sangre a Thalía y producto de esta transfusión de sangre, Thalía se contagia de VIH desde los 5 años. Posterior a ello, Thalía y su familia, que vivían en condición de arrendatarios en zonas pobres, fueron marginados. Cuando se enteraban que Thalía padecía de VIH, los arrendatarios o los arrendadores expulsaban a la familia de Thalía, con lo cual tuvieron que trasladarse continuamente durante todos los años posteriores de la vida de Thalía. Lo mismo pasaba en el sistema educativo. Thalía y su familia no tenían la posibilidad económica de poder contratar un maestro particular, darle una educación en casa o asistir a colegios privados. Thalía tenía que asistir a colegios públicos. Cuando se enteraban que ella padecía de VIH, era víctima de discriminación tanto por parte de sus compañeros, padres de familia, cuerpo docente, con lo cual expulsaban u obligaban a Thalía a que tenga que trasladarse de colegio cada tanto. En esta sentencia, el caso González Yu y otros versus Ecuador, la Corte Interamericana aborda por primera vez el concepto de interseccionalidad y vamos a dar lectura a este considerando de esta sentencia para que veamos cómo es que afecta estos múltiples factores de discriminación a una víctima. En este caso de Thalía, refiere la Corte, confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por estos múltiples factores que ya hemos señalado, sino que resultó de la intersección de estos factores. Si no hubiesen existido estos factores, la discriminación de Thalía hubiese sido diferente. Ya precisa la Corte, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud, que no fue de calidad, fue una atención gratuita por una ONG, lo que generó el contagio del VIH. La situación de pobreza también impacta para poder acceder al sistema educativo y tener una vivienda digna. Siendo una niña con VIH, los obstáculos que Thalía sufrió en el acceso a la educación tuvieron un impacto negativo para su desarrollo integral. No podía desarrollarse adecuadamente porque tenía que ser cambiada cada tanto de colegio. Además, necesitaba un mayor apoyo del Estado para impulsar su proyecto de vida al ser una niña que padecía de VIH. Apoyo estatal que no recibió. Para cuando la Corte ya dicta esta sentencia, Thalía ya era una persona adulta o una mayor de edad. Thalía en ese momento también señaló los dilemas que sentía en relación a su maternidad futura, su interacción en relaciones de pareja, y ha hecho visible que no ha contado con una consejería adecuada al padecer de esta enfermedad. En suma, el caso de Thalía ilustra que la estigmatización relacionada con el VIH no impacta en forma homogénea a todas las personas. Como vemos, el padecer de VIH a Thalía le impactó con mucha mayor gravedad que a cualquier otra persona que de repente tenía la posibilidad para solventar una educación privada o para solventar un acceso a salud adecuado y de calidad. Lo que en este caso Thalía no podía por su situación de pobreza. Ahora, y con base a este ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo vamos a abordar o cómo abordamos a diario casos en los que, por ejemplo, nuestra víctima de violación sexual es una niña que de 14, 13 o hasta 15 años que procede de una comunidad campesina, que habla quechua y que es objeto de violación por una persona que ella dentro de la comunidad, y sabemos dentro de la comunidad todos se dicen tío, tía, y hay bastante margen de respeto en relación a las personas mayores.
¿Cómo podríamos exigirle a esta niña que no tiene acceso y no tiene el mismo desarrollo psicosexual de cualquier otra niña de la misma edad que esté en una ciudad o en un entorno citadino, que sepa de qué se trata el sexo, de qué se trata una relación sexual o que no tiene herramientas para hacer afronte a este tipo de situaciones, que no habla castellano, que no puede defenderse ya por su propia edad, por su condición física, y que es objeto de un ultraje sexual de una persona que ve como una figura de autoridad. Muchas veces en los alegatos de abogados, sobre todo, escuchamos, pero esa niña no gritó, pero esa niña no pidió auxilio, no rascó, no hizo ninguna acción defensiva. Y hemos pensado en cuál era la situación emocional, la condición psicológica, la personalidad de esa víctima. Todos estos son factores que impactan en los casos de violencia de género y que en virtud a este enfoque de interseccionalidad debemos tener en cuenta, no solamente para poder calificar el delito, sino también para poder investigarlo y para poder valorar la prueba sobre todo. Es paradigmático un caso de Filipinas, para no tocar y no herir susceptibilidades, en el que una corte absuelve a un violador, siendo la agraviada una persona muda. El tribunal decía, como argumento, de que esta víctima, aun siendo muda, podía proferir sonidos, podía defenderse, podía gritar, podía morder y no hizo nada, con lo cual no tenía una conducta de una mujer filipina normal y cualquiera. Son las palabras que utiliza este tribunal. Y que como no se defendió, pues consintió con este acto sexual. Ese tipo de valoraciones son las que tenemos que evitar, pero también tenemos que considerar, como les digo, sobre todo en el ámbito de la investigación. Y vamos a ahondar sobre eso más adelante. Bien, estándares sobre la obligación de debida diligencia. La debida diligencia, que está recogida en nuestra normativa interna en la Ley 30364, junto a otros tantos principios, igualmente tiene origen en estos estándares. En primer orden, el artículo 1.1 de la CAT, de la Convención Americana, pero específicamente en el artículo 7b de la Convención de Belém do Pará, que ya hemos visto. Y en relación al estándar de obligación reforzada, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero, en el que se refiere que esta obligación de prevenir, investigar, sancionar de los estados es una responsabilidad reforzada, con lo cual adquiere una obligación mayor al estándar de debida diligencia. Este mismo estándar, dicho sea de paso, también se aplica para niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, porque son una población de mayor vulnerabilidad. Ahora, esta debida diligencia reforzada no solamente se aplica en la labor de investigación, también se aplica a nivel de prevención con normas, políticas estatales y a nivel de procedimientos en la investigación, en la sanción, reparación, erradicación. Para el caso, y debido a la amplitud de estos estándares, solamente vamos a tocar la debida diligencia en el ámbito de la investigación. A tomar en cuenta 3 parámetros principales en este ámbito: la oficiosidad y la oportunidad para practicar las diligencias de investigación y en el que actúen los investigadores del delito. Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, pero esto también alcanza al Centro de Emergencia Mujer, al MINJUS, mediante las defensas de víctimas. La obligación de imparcialidad, que implica que los agentes estatales inmersos en la investigación del delito actúen con exentos de estereotipos de género. Como hemos visto, ¿por qué? Porque los estereotipos pues generan malas prácticas. Y finalmente, el tratamiento de las víctimas, en el que se debe cuidar de no revictimizar a las víctimas. Veamos.
Como les indicaba, en relación al principio de oficiosidad y oportunidad, la investigación de cualquier delito de violencia de género, y ojo que esto también aplica no solamente para el ámbito penal, sino también para el ámbito administrativo, por ejemplo, frente a un hostigamiento sexual, o para el ámbito tutelar de otorgamiento de medidas de protección, que generalmente tanto el ámbito tutelar como de sanción tienen un mismo origen. Entonces, los agentes estatales que estén encargados de la investigación deben proceder de oficio. No es necesario, inclusive, recabar una denuncia, con lo cual, por ejemplo, inclusive, un menor de edad puede denunciar cualquier acto de violencia, incluso en contra de los padres o de cualquier tercero, sin la presencia de los padres. No se puede exigir a las víctimas que porten el DNI en el momento de la denuncia o que acrediten su identidad, porque eso podrá ser subsanado con las bases de datos con las que cuenta la policía. La investigación tiene que ser imparcial, o sea, exenta de estereotipos de género. Que esto tiene, sabemos, un efecto en la imparcialidad en el ámbito subjetivo de cualquier agente estatal. Tiene que ser seria, inmediata, exhaustiva y efectiva. Esta investigación tiene que explorar todas las líneas de investigación. No solamente, como ocurrió en el caso de Campo Algodonero, si las mujeres desaparecieron, se fue con el enamorado. No, sino que tenemos que explorar todas las líneas de investigación que sean posibles. Esto en cualquiera de estos delitos. Ello con la finalidad de identificar al autor, juzgarlo y sancionarlo. Las autoridades que intervengan en la investigación de delitos de violencia de género tienen que ser imparciales y competentes. Esto quiere decir que tienen que estar sensibilizados en materia de género, de construirnos nosotros mismos, reconocer qué estereotipos tenemos y al menos para el ejercicio de nuestras funciones, despojarnos de esos estereotipos. Eso también se trasunta y se evidencia cuando las autoridades trabajamos en colaboración interinstitucional, en el que otorguemos medidas de protección, jueces de familia, pero que éstas sean cumplidas realmente por la policía, que si no tenemos policía, echemos mano de las demunas, de las comunidades campesinas, del Centro de Emergencia Mujer, que evalúe un plan adecuado y que trabaje de la mano con los equipos con los que cuenta el Poder Judicial o el Ministerio Público como UDAVID, ¿no? Entonces, todo en pos de proteger a esta víctima en situación de riesgo. Ahora, la Corte también recomienda que los estados puedan generar protocolos uniformes para investigar, procesar este tipo de delitos. En nuestro país tenemos múltiples protocolos, comenzando por el protocolo base de actuación conjunta, la PBAJ, que todavía data del año 2016, si no me equivoco, pero además tenemos protocolos para la investigación del delito de feminicidio, protocolo para la actuación policial de investigación en delitos de violencia física contra la mujer, tenemos protocolos de actuación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, en lo que es el proceso inmediato que se aplica también en este tipo de delitos de agresiones físicas. Tenemos protocolos para otorgamiento de medidas de protección. Entonces, en el país se ha avanzado realmente bastante en el cumplimiento de este estándar internacional. Tenemos múltiples protocolos. Lo que nos falta es darles una leída y una revisión y sobre todo aplicación. Otro estándar referido a la debida diligencia es el otorgamiento de medidas de protección y que éstas sean eficaces y efectivas, que estén orientadas a la prevención y protección de la violencia y que permitan a las víctimas acceder a servicios de atención, a casas de abrigo, albergues o casas de refugio, como querramos llamarle, y a la rehabilitación de emergencia. Y en este punto es donde tenemos falencias en el país. Obviamente eso no depende de nosotros. Se ha establecido ya mediante decretos legislativos que esta función de establecer casas refugio o albergues, sobre todo compete
ante las municipalidades. Sabemos que en la mayoría de lugares del país no contamos con estas casas refugio. Y es que esto es necesario, estas medidas de protección eficaces son necesarias porque el solo hecho de que exista una denuncia pone en mayor riesgo a una víctima de violencia, pero además va a evitar que la víctima de violencia pueda ser objeto de presiones por parte de los agresores o de la familia, porque generalmente estos delitos de violencia de género se producen dentro de un entorno familiar. Entonces, evita que pueda estar sujeta a este tipo de presiones, con lo cual se puede afectar las diligencias de investigación, como la eventual prueba anticipada o como alguna pericia que se pueda realizar respecto sobre esta víctima. Cuando estemos frente a casos de feminicidio, no nos debemos limitar a la investigación o a verificar la muerte, sino que también la Corte señala que se deben explorar líneas de investigación en relación a actos de tortura previos, en relación a actos de violencia sexual previos, y es que esto también puede estar relacionado con el móvil del delito y también facilita la posibilidad de identificación del autor. Ahora, en este tipo de casos, así como en cualquier otro, se requiere el aseguramiento de la prueba y el manejo diligente de la prueba. Desde el uso de la cadena de custodia, recabar muestras suficientes para comparación, por ejemplo, de un ADN, un examen tricológico, un examen físico, el que fuera. Asegurar la ropa de la víctima desde el momento mismo en que se recaba la notitia criminis y realizar la investigación inmediata del lugar de los hechos, obviamente con todas el respeto de la cadena de custodia y de el manejo de la escena del crimen. También la Corte señala la necesidad de que los estados generen sistemas de generación o recopilación de datos, porque esto nos ayuda no solamente en materia legislativa, sino también en materia de políticas públicas, para poder evaluar cómo los protocolos, las normas, los delitos que ya tenemos en la actualidad, pues van impactando en la erradicación o en el afronte de este problema estructural, ¿no? Y de ser el caso, también coadyuvan a dar mayores luces en relación a modificaciones de las políticas públicas o creaciones de nuevas políticas públicas. Dentro de estas políticas públicas, y que también forma parte de los estándares internacionales, es la creación de juzgados especializados, tanto en delitos de violencia de género como en derechos de niños, niñas y adolescentes, que puedan dar una tramitación diligente a estos casos. En el país tenemos el sistema SNEG, pero aún no se cuentan con estos juzgados especializados en todo el país. Obviamente esto también pasa por temas presupuestarios. Y finalmente, evitar que las víctimas sufran revictimización en todo este procedimiento de investigación. ¿Eso qué implica? Evitar que puedan ser sometidas a diversas declaraciones ante el psicólogo, ante el perito médico, ante el policía, ante el abogado y luego ante el fiscal en juicio. Por eso es que la declaración, sabemos ya, tenemos que realizarla de manera obligatoria en prueba anticipada. Y para esto, obviamente, los jueces de investigación preparatoria o jueces de familia tienen que tener la sensibilidad necesaria para poder realizar estas pruebas anticipadas en cámara Gesell, aún liberando la agenda, aún dejando de lado otras audiencias o reprogramando. Al menos en Cusco, lo que vemos es que una prueba anticipada se está programando en algunos casos que no son de flagrancia después de 5 meses, 6 meses, 3 meses con suerte. ¿Qué pasa en esos 3 meses? Que las víctimas o van a ser objeto de presión, o van a morir, o van a ser objeto de amenaza, o por efecto del ciclo de violencia, probablemente se retracten su versión, que en realidad no es poco habitual ver casos ya en segunda instancia en los que en juicio la víctima se retractó. ¿Por qué? Porque no se actuó con debida diligencia, procurando que la prueba anticipada se realice de inmediato o en el menor tiempo posible.
En materia de violencia sexual, el Protocolo de Estambul, y esto ha sido recogido por la Corte Interamericana en diversos casos, como Espinosa González, Azul Rojas Marín, etcétera, se requiere de estas pautas, algunas ya las hemos visto, por ejemplo, que la declaración de la víctima sea en un ambiente cómodo, seguro, privado y de confianza. No puede estar en un ambiente en el que también esté su agresor detenido a 5 pasos, porque obviamente no va a hablar con libertad. O no puede estar en un ambiente en el que haya bullicio cuando esta persona está gravemente afectada emocionalmente por el acto de violencia sexual sufrido, sobre todo cuando estamos en casos de flagrancia. Sé que esto no nos compete, pero sí, a veces con un poco de creatividad podríamos alcanzar a estos estándares. El registro de la declaración de la víctima, prueba anticipada, pero además se tiene que brindar a la víctima apoyo y atención médica, sanitaria, psicológica, legal, inmediata, pero no solamente para el momento de la denuncia o los primeros actos de investigación. Esta atención psicológica y esta atención jurídica tiene que extenderse a lo largo de todo el proceso hasta su culminación y hasta la ejecución incluso de la sentencia. Y esa es una falencia que tenemos habitualmente. Llegan a juicio las víctimas sin abogado. Por eso es que no se pide siquiera constituciones en actor civil, porque no se le proveyó de un abogado. No, y esto se tiene que cautelar por parte de los fiscales, y si no los fiscales, por parte de los jueces en el momento en el que asumimos un caso, verificar y oficiar al MINJUS para que, o al Centro de Emergencia Mujer para que se le provea de un abogado si es que esto no se ha hecho desde el primer momento. El examen médico y psicológico tiene que ser completo, con personal capacitado, idóneo, que pueda ser perennizado en un instrumento digital y así evitar que tenga que someterse esta víctima a nuevos exámenes, documentarse todos estos actos de investigación, asegurar pruebas, trabajar en el lugar de los hechos, en la escena del crimen. Estos son algunos estándares que se tienen que observar en este tipo de delitos sexuales. Ahora, en relación a la interseccionalidad, por ejemplo, durante la investigación y en este caso de Rosendo Cantú, la Corte encuentra responsabilidad del Estado porque en la investigación y en las diligencias iniciales no se proveyó de un intérprete a la señora Rosendo Cantú. Ella provenía de una comunidad indígena, no hablaba castellano y tuvo que utilizar a su esposo como intérprete para que le recibieran la denuncia. No se le informó en su idioma de cuáles iban a ser las diligencias de investigación, de cuál era el procedimiento. Esto está relacionado con la interseccionalidad que ya hemos visto. En la investigación no solamente tienen que observarse estas pautas generales que ya hemos visto, sino también atender a circunstancias particulares de la víctima, como el idioma, la religión, alguna condición de discapacidad. Entonces se tienen que subsanar todos estos factores de vulnerabilidad en la investigación. En relación a la valoración probatoria, encontramos aquí diversas problemáticas que finalmente impactan en una inadecuada valoración probatoria en este tipo de casos de violencia. Por ejemplo, que generalmente estos casos de violencia de género se producen dentro del entorno familiar, en ambientes cerrados, donde no hay espectadores, con lo cual el único testimonio es el de la víctima. Por lo cual, en este tipo de casos, el testimonio de la víctima tiene un estándar o nivel probatorio mayor a cualquier declaración de víctima en cualquier otro tipo de delitos, justamente por estas circunstancias o por estas particularidades de estos casos. Tiene que tenerse en cuenta, además, que en este tipo de casos las víctimas o este acto de violencia representa un trauma para las víctimas. Esto va a impactar en la forma como la víctima recuerde el hecho o cómo la víctima anula el recuerdo de este hecho, porque el trauma, al ser algo que impacta en la esfera psicológica, genera ciertas respuestas psicológicas en la víctima acorde a la personalidad de cada víctima, que puede ser la huida
o puede ser el olvido, pues esto en la esfera psicológica, ¿no? O el aislamiento de la víctima o el silenciamiento de la víctima. Entonces, estas también son circunstancias que tienen que tomarse en cuenta. Igual la presencia de prejuicios y estereotipos que impactan sobre todo en la valoración de las declaraciones de la víctima y la existencia de prácticas de victimización secundaria, básicamente por la inobservancia del deber de debida diligencia. Algunas pautas rápidas. eh, en la declaración de la víctima y para su valoración no se requiere una coincidencia absoluta de lo dicho por la víctima a lo largo de sus declaraciones. Basta que exista una línea uniforme en estas declaraciones para extraer una base sólida y homogénea en el núcleo central de la comisión del delito. No es poco habitual que algunos abogados cuestionen, generalmente en juicio o en segunda instancia, que es que la víctima primero dijo que estaba parada, luego que estaba sentada, que vestía ropa azul, que vestía ropa blanca, que eran las 5 o eran las 7 de la noche. Entonces, todas estas inconsistencias que puedan existir mientras no impacten en el núcleo central del hecho objeto de imputación, no enervan ni le restan fuerza probatoria a la declaración de la víctima. Tampoco, y menos aún, puede el juzgador señalar que por estas inconsistencias que son periféricas, la declaración de la víctima sea falsa o que carezca de veracidad. También señala la Corte que muchas veces estas inconsistencias se explican en el trauma que representa este evento de violencia para la víctima, lo que debe tomarse en cuenta, más aún cuando estamos frente a poblaciones o a víctimas que representan o que tienen mayores factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, una víctima discapacitada, que padezca de alguna discapacidad cognitiva, no le vamos a poder exigir eso. O a una niña de 7 años o 5 años que haya sufrido ese evento, obviamente por su propio desarrollo de la memoria, no se le puede exigir esta correspondencia. Entonces, este estándar adquiere mayor importancia y teniendo en cuenta las condiciones o factores de vulnerabilidad de la víctima. Está prohibido indagar tanto en materia de investigación probatoria o valoratoria de la víctima sobre la disponibilidad, o generar o considerar que que el consentimiento de la víctima o la disponibilidad sexual de la víctima se pueda fundar en la conducta anterior o posterior de la víctima. Como que si eres su enamorada o si fuiste al hotel con tus propios pies o voluntariamente, ¿cómo es que no consentiste la violación? No. Y ahorita vamos a ver el tema del consentimiento para ahondar un poco sobre ello. Entonces, tampoco está permitido y eso está prohibido que se pueda recabar cualquier tipo de prueba que sea tendiente a acreditar o a desacreditar a la víctima con base a su comportamiento anterior. Incluso una prostituta o trabajadora sexual puede ser víctima de un acto de violencia sexual. Debemos romper con la carga cultural que responsabiliza a las víctimas por lo que les pasó o pretender como fiscales tener una víctima modelo, una mujer santa en el estrado. Eso no va a ocurrir y eso no implica que no sea víctima de un caso de violencia sexual. El hecho de que haya salido de noche, de que haya salido con ropa apretada, de que haya consumido bebidas alcohólicas, no la hacen responsable del acto de violencia sufrido. Y es que, según una encuesta del año 2021, aún el 60% de peruanos creemos que las mujeres que proceden, como les he indicado, pues tienen o son responsables de un acto de violencia sexual. Bien, estos son algunos de los estándares. Vamos a finalizar ya con esta diapositiva en relación al consentimiento. La Corte Interamericana, en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, en el que la víctima fue objeto de violación sexual por parte de un primo en reiteradas ocasiones, ha señalado que para que se perpetre una violación no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física. Los tipos penales relativos a la violencia sexual deben centrarse en la prueba del consentimiento y
no corresponde demostrar resistencia ante la agresión física. Lo que corresponde es demostrar la falta de consentimiento. Y ojo, el consentimiento solo se puede entender que existe consentimiento cuando éste se haya manifestado libremente, sea verbalmente en forma expresa o mediante actos que sean indubitables, un comportamiento evidente como que la mujer se desnude, pues, ¿no? No podemos decir que, bueno, tomamos con la víctima, fuimos a la fiesta, tomamos y nos besamos. Entonces, aceptó tener relaciones. Y ojo, que el consentimiento debe mantenerse durante todo el acto sexual, de inicio a fin, porque puede ser que la víctima haya consentido tener relaciones sexuales, pero en el interín o en el intermedio de estas relaciones se arrepienta de ello y quiera parar. Si el agresor, pese a que la víctima le manifieste que ya no desea continuar, continúa, entonces estamos también frente a una violación sexual. El consentimiento tiene que mantenerse de inicio a fin. En materia, en la legislación nacional y sobre todo en la jurisprudencia nacional, con base a todos estos estándares internacionales, se han desarrollado acuerdos plenarios interesantes que les recomiendo que puedan darle una revisión. El acuerdo plenario 1-2011 en materia de retractación, que nos establece estos parámetros para analizar la validez de la retractación a nivel interno, externo, pero también el acuerdo plenario 5-2016, ello para valorar y que coadyuva al acuerdo plenario 2-2005 en materia de género, con el cual se establece que dentro de las garantías de certeza establecidas por el acuerdo plenario 2-2005, el más importante y pudiendo prescindirse de las otras dos garantías de certeza en materia de violencia de género es la verosimilitud. ¿Por qué? Porque hay que tomar con cierta flexibilidad las garantías de certeza de ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación. Los motivos están en el acuerdo plenario 5-2016. Bien, ya estamos a punto de culminar con la hora. Entiendo que hay un estadio de preguntas, así que con ello yo culmino esta breve exposición. Agradezco su atención y ya a contestar cualquier pregunta. Doctora, muy amable. Nuevamente, mis sinceros agradecimientos. Ha sido una conferencia muy clara, muy precisa, y le agradecemos por el apoyo que siempre nos brinda a la Academia de la Magistratura sede Cusco en el desarrollo de nuestros eventos. Muy amable, doctora. Esperaremos de repente unos minutos si hay alguna pregunta. Doctora, ha sido tan clara, creo, la conferencia que no tenemos ninguna pregunta. Veo Le una reitero, manito levantada, doctor. No sé si sea una pero pregunta. lamentablemente no les podemos habilitar el micro, doctora. Doctora Alicia, si pudiera escribir, por favor, su pregunta por el chat para darle lectura. No se puede habilitar los micrófonos. Esperamos su pregunta, doctora Alicia. Tenemos una pregunta, doctora, del doctor Espinosa Lavado. Buenas tardes, doctora. Para otorgar medidas de protección, ¿también debe tomarse en cuenta que sea violencia en su condición de mujer o basta que sea mujer? Gracias, doctora Espinosa. Sí, para el otorgamiento de medidas de protección también debe tomarse en cuenta que exista este contexto de género, pero con ciertas particularidades, porque las medidas de protección se otorgan al inicio y en las primeras horas de la ocurrencia del hecho de violencia. Entonces, es muy probable que todavía no contemos con todas las diligencias de investigación necesarias para advertir si existe o no existe el contexto de género. En consecuencia, para otorgar medidas de protección, si existe la duda en relación a la concurrencia del contexto de violencia, lo que corresponde es otorgar medidas de protección. Pero sí se tiene que hacer ese análisis. Gracias, doctora. Otra pregunta más tenemos, la siguiente.
¿Qué podemos hacer en aquellos casos en que el Poder Judicial se demora en señalar fecha y hora para la prueba anticipada? Bueno, en primer orden, yo creo que esto debe ser parte de la coordinación interinstitucional que hagamos, ¿no? Tenemos instancias o mesas como el CDI, el SNEC tiene su propia mesa de trabajo interinstitucional. Yo creo que este tipo de problemáticas tienen que abordarse de manera interinstitucional. Ahora, si es que hubiese, pese a todas estas coordinaciones, resistencia, pues pedir dentro del proceso que se adelante una fecha de entrevista única. Y finalmente, si es que el juez, pese a eso, es reticente o se niega a de repente dejar de lado, reprogramar ciertas diligencias para realizar una prueba anticipada que es de suma urgencia, pues finalmente recurramos al órgano de control, ¿no? A la ANC, si es que si no se está cumpliendo, porque ojo, la atención para los jueces y para el Poder Judicial con carácter prioritario de los casos de violencia de género está establecido en una resolución del Consejo Ejecutivo. Es una obligación para todos los jueces. El incumplimiento de un mandato o un reglamento, una resolución del Consejo Ejecutivo constituye una falta administrativa. Ojo, señores jueces y juezas. Es una falta administrativa, con lo cual perfectamente también se podría concurrir a la ODANG para poder quejar este hecho. Y finalmente, tampoco olvidemos, doctores, doctoras, que cualquier inobservancia de estas obligaciones que hemos visto también van a generar responsabilidad estatal. El país, el Perú, es el estado aparte que tiene mayor cantidad de sentencias en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomemos en cuenta eso. Gracias, doctora. La doctora Alicia Coari nos pregunta, ¿cómo se trabaja en el Distrito Judicial del Cusco cuando la víctima declara a nivel policial y ésta no reúne las formalidades, como por ejemplo la participación del abogado defensor del imputado o su debida notificación, ya que sabemos que no regresa? Gracias, doctora. Esto impacta y va de la mano con este estándar de debida diligencia reforzada, ¿no? Como fiscales tenemos que cuidar que las primeras diligencias de investigación y sobre todo la declaración de la víctima, cuando no vamos a recabar esta declaración en prueba anticipada, esto en el caso de víctimas mayores de edad, se recabe con las garantías adecuadas, o sea, la notificación del defensor, del imputado y la presencia del fiscal. Solamente cuando se reúnan estas dos garantías, esta declaración a nivel preliminar o policial va a poder ser leída en juicio si es que la víctima no concurre a juicio, que es habitual, producto del ciclo de violencia. Entonces, a cuidar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando no está presente alguna de estas garantías? En relación a la inasistencia o falta de notificación del abogado defensor, particularmente podría indicar, tenemos un instrumento en el manual de otorgamiento de medidas de protección que ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ahí establece incluso un plazo para poder recabar esta declaración, que es de 24 horas. O sea, estamos frente a una diligencia urgente y necesaria. Siendo una diligencia urgente, existe múltiple jurisprudencia y casaciones que señalan que se puede prescindir de la presencia del abogado defensor al tratarse de diligencias urgentes. Entonces, creo y eventualmente, como fiscales, sobre todo, podríamos tratar de incorporar esta declaración en juicio si es que no se ha practicado con esta garantía, argumentando que se trata de una diligencia urgente. Ahora tendrá que analizarse el contexto, porque, por ejemplo, si el imputado está detenido por haber sido un hecho en flagrancia, obviamente se le podía notificar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta para esta valoración siempre también las circunstancias del caso concreto. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que indica lo siguiente. Doctora, ¿cuál es la manera correcta para objetar preguntas que se formulan a la víctima y que contiene estereotipos de género? Acá yo creo que es una prohibición legal y en este punto, particularmente creo que incluso los tribunales tendrían que objetar de oficio este tipo de
preguntas. Si es que no lo hace el fiscal o la defensa, pues tiene la posibilidad de objetar y ya esto no podríamos indicar que sea una pregunta repetitiva, creo que no está dentro de los tipos de preguntas que están establecidos como preguntas prohibidas en el Código Procesal Penal, pero sí tendríamos que hacer uso de los estándares internacionales y evidenciar la prohibición de realizar este tipo de preguntas. Y si es que igual se hace la pregunta en nuestros alegatos, sí tendríamos que resaltar esto en forma expresa para que el juzgador lo tome en cuenta en el momento de la valoración, ¿no? Que se realice en la sentencia. El incumplimiento o la presencia de estereotipos en la actuación probatoria tiene que dar lugar a la falta o que esta prueba o se suprima o disminuya en su valor probatorio, o que se tome en cuenta pues a favor de la víctima dependiendo del caso concreto. Doctora, tenemos la última pregunta. Doctora, felicitar por su excelente exposición. No quiero quedarme con la duda. ¿Cómo se debe interpretar el artículo 170 del Código Penal peruano, tipo penal de violación sexual, requiere como medio grave amenaza y violencia, a la luz de la sentencia caso Angulo Lozada versus Bolivia del 2022? Gracias. Bien. En este caso, doctora, el caso Angulo Lozada, bajo la redacción del 170 de nuestro país, hasta el año 2018, probablemente no hubiese sido considerado como delito de violación sexual, porque aquí no ha habido fuerza, resistencia, violencia física, no existió. Y la víctima probablemente tampoco ha ejercido una resistencia objetiva al menos. Es justamente por eso que la Corte establece este estándar al que les he dado lectura. A partir de este estándar, pero en el año 2018 en nuestro país se modifica el artículo 170 y se incorporan otros medios comisivos, además de la amenaza y de la violencia. Se incorpora la violencia psicológica, el entorno de coacción, el aprovechamiento de cualquier entorno de vulnerabilidad de la víctima, me parece. ¿Cómo debemos entender estos tres medios comisivos adicionales? La violencia psicológica debe entenderse hoy en día con la redacción actual del 170 en los casos en los que, por ejemplo, hayan existido circunstancias precedentes a los hechos de violencia física o psicológica hacia la víctima, que le puedan dar a la víctima un panorama de cuál sería la respuesta del agresor si no accede a su pretensión sexual. Por ejemplo, si en el pasado la víctima, cuando el agresor concurría borracho a su domicilio por ser su conviviente y le pedía tener relaciones y ella se negaba, la golpeaba. O de repente no la golpeaba, pero después de esto era completamente indiferente o se iba de la casa por unos días. Eso es violencia psicológica, con lo cual la víctima en este acto de violencia sexual ya sabe por el pasado y por todas las conductas previas del agresor que si me resisto o no accedo a tener contacto sexual, entonces me va a pasar este acto, sea de violencia física o de violencia psicológica, y por eso accedo. En ese momento no ha habido violencia física, no ha habido amenaza, no ha habido resistencia, no ha habido nada. La víctima no dijo nada y accedió a tener relaciones sexuales. Por eso estamos frente a un caso que no sea violación o existe consentimiento. No, tiene que valorarse todas estas circunstancias previas. En ese caso estamos en violencia psicológica. Coacción, cuando te obligo a tener relaciones sexuales amenazándote de que, no sé, por ejemplo, si no tienes relaciones sexuales conmigo, no te paso los alimentos para nuestros hijos, que es muy habitual, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un entorno de coacción. Y un entorno, por ejemplo, de aprovechamiento de la vulnerabilidad sería, por ejemplo, una empleada que esté desarraigada, inmigrante, no sé, una venezolana o una niña adolescente de una comunidad campesina que está en Lima, no tiene un soporte económico, es pobre, por eso está trabajando, no tiene un soporte familiar ni amical porque su familia es, no sé, de Ancash y procede de este entorno de una comunidad campesina. No conoce Lima, está desarraigada, la única persona o su único sustento económico para subsistir es este empleador.
y el empleador de esa casa en la que trabaja como empleada le dice tengamos sexo. Y ella tiene miedo de que si no accede, la despidan, la boten, no sabe cómo llegar a casa, no tiene a quién acudir y accede. En ese caso, estamos también frente a un caso de violación. Y es de esa forma como se debe aplicar este estándar de Lozada versus Bolivia hoy en día con ya la modificatoria del artículo 170 en nuestro país. Doctora, las dos últimas preguntas. En juicio, ¿es indispensable el interrogatorio a la agraviada en el caso de agresiones, teniendo en cuenta que es el principal elemento incriminatorio? ¿O solo basta con dar lectura a su declaración brindada de manera primigenia en sede fiscal, en el caso de desistimiento de la parte agraviada? Creo que esto va a depender de la estrategia del fiscal del caso, ¿no? Es habitual que la víctima, cuando ya se llega a juicio, que es 2 años, 3 años después del hecho delictivo, producto del ciclo de violencia, se desista, se retracte. Entonces, si como fiscales estamos advirtiendo eso, probablemente lo mejor sea propiciar la lectura de su declaración. Para ello, obviamente, tendremos que verificar que esta declaración reúna estas garantías de la notificación a la defensa, salvo sea diligencia urgente, y la presencia del fiscal. Si no reúne estas garantías, entonces no se va a poder leer esta declaración y sí tendrá que acudir la víctima a juicio. Ahora, si acude a juicio la víctima, finalmente no se le puede prohibir que declare. Si eso ocurre y se produce una retractación, tenemos que propiciar el análisis a partir del Acuerdo Plenario 1/2011 y, de ser el caso, evidenciar contradicción con la declaración previa. Gracias, doctora. La última pregunta. Doctora, buenas tardes. Ante todo, felicitaciones. Deseo formular una pregunta. ¿Cuál es el valor probatorio que se le brinda en un proceso de liquidación a la declaración de la agraviada brindada en el 2009 a nivel preliminar, donde se indica al imputado sin presencia del fiscal, existiendo certificado médico expedido por el centro de salud del lugar, que acredita su estado de embarazo de alto riesgo? Actualmente a la agraviada no se la logra ubicar. Bien, entiendo cuando hace alusión al proceso de liquidación es que con el Código de Procedimientos Penales, ¿no? A ver, con el Código de Procedimientos Penales me parece que no se establecían estas garantías. En la medida de lo posible, al menos lo que hacemos en nuestra sala es tratar de aplicar buenas prácticas del Código Procesal Penal. Sin embargo, sí resultaba, si no me equivoco, lamentablemente no he litigado mucho con el Código de Procedimientos, así que si me equivoco, corríjame, pero hasta donde recuerdo, en el Código de Procedimientos Penales no se exigía esto de la presencia del fiscal, porque la policía sí tenía las facultades de investigación, ¿no? Entonces, sí resultaría ser posible dar lectura a esta declaración. Y es más, generalmente con el Código de Procedimientos Penales, al menos en mis expedientes de liquidación, casi no están ni las notificaciones, así que es poco habitual en realidad que los abogados cuestionen este tipo de situaciones, habida cuenta que el Código de Procedimientos Penales estaba más inspirado por el modelo inquisitivo, ¿no? No con el modelo garantista actual. Doctora, muy amable, y ya vamos a dar por concluida esta conferencia. No obstante, quiero agradecerle en demasía por esta brillante exposición que, como siempre, ha satisfecho nuestras expectativas. Nuevamente, muy agradecido por su apoyo en el desarrollo de este evento. Muy buenas noches, doctor. Gracias, doctora Arturo. Buenas noches. Estimados participantes, entonces, los que han acumulado más o menos el 90% de asistencia podrán generar su certificado en unos 20 días, en los cuales se va a proceder al cierre de esta conferencia. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.